Ahí está, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, como les decía, muchísimas gracias por participar de este nuevo webinar que estamos dando en el día de la fecha. Mi nombre es Martín Crespo, yo soy el responsable comercial de Primary y estoy acompañado por Paula y por Juanes del equipo de soporte y despliegue de plataformas, quienes van a estar llevando adelante esta presentación. Hoy estaremos comentando una funcionalidad que no está tan difundida sobre la plataforma de Matriz VMS, pero que es muy útil para los ALICs que cuentan con fuerza comercial y agentes productores. Matriz es nuestra plataforma de acceso DMA para distintos mercados que nos permite poder operar con todos los instrumentos que existen hoy en los mercados, como también rescatar y suscribir fondos. Pero también tiene otras funcionalidades como las integraciones a través de APIs a las distintas aplicaciones que pueden tener los distintos brokers y una funcionalidad que es que es la que vamos a estar tratando el día de hoy con Paul y con Juan, que tiene que ver con un proceso, con el módulo de instrucciones para los agentes productores y la fuerza comercial de la LIC. Vamos a tener abierto un espacio de preguntas y respuestas que vamos a estar respondiendo al final del webinar y este webinar está siendo grabado y lo vamos a estar compartiendo a todos los asistentes al final, del webinar junto con la presentación. Así que bueno, Juan y Paula, los dejo a ustedes. Bien, Martín. Buen día, muchas gracias Martín por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, lo que vamos a ver, ya vamos a entrar directamente a la agenda. Vamos a ver primero un poco sobre Matriz OMS, vamos a contarles las características generales de la aplicación. Vamos a ver un esquema para que se entienda dónde está situada la plataforma. Bueno, como decíamos antes, vamos a ver las características generales, vamos a repasar un poquito cada punto. Y luego sí vamos a hacer foco en el módulo de instrucciones para agentes productores. Bien, Matriz OMS es una plataforma de administración de órdenes que permite operar en distintos mercados desde una misma herramienta de negociación. Y acá, ¿qué es importante? Que a la LIC le permite tener de manera centralizada la información de cada cuenta comitente. Cuando decimos información, hacemos referencia a los distintos saldos que pueda tener en la cuenta corriente, saldos sean en pesos o en dólares, posiciones de distintos instrumentos, posiciones iniciales, y las garantías que tenga integrado el comitente en cada mercado. Algo muy importante, un componente muy importante de la aplicación, es el motor de riesgo pre-trade, que después vamos a hacer foco y vamos a entrar un poco en detalle, el cual va a permitir finalmente que el comitente ingrese DMA. Sin este motor de riesgo pre-trade, el comitente no podría ingresar DMA. Y bueno, algo también que permite la aplicación es ingresar desde distintos fronts de negociación dependiendo cuál es el perfil de cada comitente. Vamos a ver que podemos tener comitentes más retail, comitentes más profesionales, y van a ingresar por distintos fronts de negociación. Hoy puntualmente vamos a hacer foco en un módulo que está dentro de Matriz OMS, dentro de la web admin, de instrucciones, el módulo de instrucciones, que está disponible para agentes productores. Vamos a pasar un poco el esquema para situar la aplicación, que se entienda un poquito más. Bueno, acá le traemos un esquema general de la aplicación. Nos gusta empezar generalmente con algo gráfico para situar a cada uno de los participantes y de las plataformas que componen Matriz OMS. Tenemos por un lado a los mercados con los distintos instrumentos para operar a la derecha, que permite operar Matriz OMS con vía conexión fixa a ellos, ya sea acciones, EDAR, futuros, opciones, fondos comunes y más, o sea, los instrumentos que están disponibles en el mercado argentino. En el centro de la pantalla, el módulo web, o la web admin, como le decimos nosotros, que es la plataforma central de control de riesgo, de administración, de parametrización. Allí es donde la LIC va a darle uso a Matriz OMS en cuanto a parametrizaciones, a carga de información de las cuentas que la componen. Ahí es donde va a pasar esto del control de riesgo, por eso vemos que dice módulo de control de riesgo.
Y a la izquierda, por otro lado, tenemos a los comitentes que ingresan órdenes vía DMA, ya sea por el front matriz web, por el front matriz app o por eTrader. Y lo que vamos a ver hoy, otra forma de ingreso de órdenes para agentes productores. ¿Dónde se da esto del ingreso de órdenes, o mejor dicho, el ingreso de instrucciones? Porque después vamos a ver cómo llega a ser una orden. Se da en el módulo web, aquí en el centro de la pantalla, donde el agente productor va a tener un acceso más restringido que un administrador y va a tener la posibilidad de cargar estas instrucciones que vamos a ver más adelante. Ese es el pantallazo general, dónde está cada uno y qué función cumple cada una de las plataformas que componen Matriz OMS. Siguiendo con las características, como les comentaba, y para resumir algunos bullets, tenemos administración centralizada y parametrizable. ¿Esto qué permite? Permite que la LIC pueda llevar el control de las distintas cuentas comitentes que están operando y tiene cargadas en la plataforma, y a su vez ir dándole seguimiento a la operatoria diaria, todo en la misma plataforma central, que está atada a los front de negociación por los cuales operan, ya sea sus comitentes finales, sus operadores de mesa, o agentes productores o comerciales, que es lo que vamos a ver hoy. Atado esto viene el segundo punto de segmentación por plataformas, que permite darle el front de negociación que consideremos según sea el perfil del comitente que tengamos, o aquí donde se suma la pantalla para los agentes productores o para los comerciales, como una nueva forma de canalizar órdenes o de canalizar instrucciones en este caso. La herramienta posee un motor de riesgo, pre-trade y post-trade, es lo que comentaba Pau antes. La herramienta diariamente se nutre, o la LIC debe nutrirla de determinada información. Posiciones en los distintos mercados de cada cuenta, saldos en las distintas monedas, garantías integradas. ¿Qué hace esto? Que la plataforma al iniciar el día tenga las herramientas necesarias para poder hacer el control de riesgo pre-trade y para poder brindar la operatoria DMA a sus clientes. O sea, van a poder descansar en ese control de riesgo pre-trade y que ningún cliente pueda comprar cosas con saldos que no tenga o que no pueda vender cosas con stock que no tiene en posición, ¿no? Y por otro lado, post-trade, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la operatoria de futuros y opciones, la herramienta tiene incorporado el cálculo de riesgo para cálculo de margen, solicitud de márgenes o el cálculo de diferencias diarias, en el cual real time, dependiendo de lo que esté pasando en el mercado y las posiciones que tenga abierta cada cuenta comitente, se va haciendo ese cálculo y se va actualizando una vez operado. Por eso también ponemos el componente del post-trade. Parametrización por grupo de cuentas y perfiles de inversor. Aquí es donde vamos a poder determinar como ALIC, dentro de la parametrización que está disponible, el segmentar cuentas y asignarles determinada operatoria que a otras no, y viceversa. Podríamos ir armando distintos grupos con distintos perfiles para que operen una u otra cosa. Exacto, ahí en la parte de perfil de inversor, básicamente lo que se va a poder hacer es bloquear algún instrumento que no quiero que opere ese grupo de cuentas que va a tener asociado ese perfil de inversor. Decir, bueno, por ejemplo, a este grupo de cuentas no le voy a dejar operar títulos. Perfecto, le bloqueo títulos. Entonces es un poco también volviendo al primer punto, es parte de la parametrización que se puede realizar dentro de la plataforma. Bueno, y por último, características generales de la aplicación en sí, que está conectada vía Fix a los distintos mercados con un usuario Fix dedicado para la market data y para el ruteo de órdenes, y que es una solución cloud que está administrada por Primary, así que no tendría costo de infraestructura para la LIC. Esas son las características generales. Dónde está parado cada uno y los distintos fronts, como les comentamos, que provee la plataforma para operatoria DMA, matriz DMA, matriz app e eTrader. También dispone de APIs para conectar fronts propios.
Y lo que vamos a ver hoy, que es a lo que vamos a pasar en breve, el módulo de instrucciones, que se lo vamos a contar y se lo vamos a hacer una demo de cómo funciona la pantalla, vista desde el lado del productor. Entonces, Exacto. Ahí es importante remarcar que vamos a verlo del lado del productor, porque a su vez hay otro agente que va a tener que aprobar esas instrucciones, que va a ser, generalmente, en los distintos ALICs, un operador de mesa que tiene un usuario administrador que va a estar aprobando o rechazando esas instrucciones. ¿Te parece que pasemos directamente a la pantalla? vamos a la demo para ver la Buenísimo. pantalla. Bueno, acá ya estamos dentro de Matriz OMS, de la web de administración. Estamos logueados con un usuario con rol productor. El usuario productor va a tener menos accesos, digamos, que un usuario administrador, va a tener menos opciones de menú. Después vamos a ver puntualmente a qué puede acceder y qué puede ver ese productor. Puntualmente, ahora lo que vamos a hacer foco es cómo ingresar una instrucción y después vamos viendo el circuito completo. Bien, fíjense, módulo de instrucciones, nos vamos a ingresar una instrucción para alguna cuenta que tenga relacionado el rol productor. Y acá generalmente la pregunta que se hace muchos es, ¿puedo ver todas las cuentas de la LIC? No. La realidad es que se van a poder ver las cuentas que tenga asociadas el rol productor, ¿sí? Este productor en particular, este usuario. Eso es importante destacarlo, ¿por qué? Porque el ALIC puede tener N cantidad de cuentas. Pau puede administrar 10 cuentas y Martín a lo mejor administra 10 distintas. Es importante segmentar esto que como administrador, yo ALIC, puedo decidir qué cuentas le asigno a cada uno de los usuarios con rol productor para que puedan acceder a este módulo. Independientemente de que a lo mejor los dos compartamos alguna cuenta. Ahí sí, si la tenemos asignada los dos en nuestro usuario, la vamos a poder operar los dos. O vamos a poder cargar instrucciones los dos, sobre la misma cuenta. Exactamente. Bueno, en el ingreso de una instrucción ya vemos el formulario o los datos que hay que empezar a completar. Acá vamos a buscar la cuenta en cuestión. Vamos a validar la persona, porque siempre está bueno un doble chequeo de que la cuenta que estoy ingresando corresponde a la persona que esperaba. Fíjense que a la derecha, arriba a la derecha, tenemos información de qué contiene esta cuenta. En este caso vemos el efectivo disponible, ¿sí? Y el disponible para garantías, que nos va a servir para abrir contratos de futuros y opciones. El efectivo disponible nos va a servir para saber y tener referencia qué cantidad, qué saldo tengo especificado para poder realizar alguna compra, por ejemplo, de algún bono. Bien, vamos a seleccionar el símbolo. En este caso, cuando selecciono el símbolo, fíjense que se me abre el book relacionado a ese símbolo seleccionado. Yo puedo cliquear sobre el book, puedo accionar sobre el book. Si cliqueo sobre el precio, me va a completar el campo de precio. Y si cliqueo sobre cantidad, me va a completar precio y cantidad. En este caso, por ejemplo, si quiero situarme sobre la 348,20, ya cliqué también sobre cantidad, me completó ambos campos. Vamos a decir que quiero comprar y la la instrucción directamente ya quedaría cargada simplemente ingresando esos datos. Vamos a enviar esta instrucción. Fíjense que nos pide confirmación, ¿sí? Antes de enviar la instrucción. Y acá es importante que se entienda que esta instrucción simplemente va a quedar el registro en otra pantalla que ahora vamos a acceder, pero no es una orden que ya está viajando a mercado. Entonces, lo interesante es que este agente productor va a estar ingresando instrucciones que no viajan a mercado, que van a viajar a mercado recién cuando un usuario administrador apruebe esa instrucción. ¿Se entiende? Es decir, con otro usuario vamos a ingresar a la misma plataforma en donde voy a ver el mismo tablero de control. Siendo un usuario administrador, voy a poder aprobar esa instrucción que ingresó el productor. Entonces, acá vamos a darle comprar y la instrucción fue enviada con éxito. Si nos vamos a ver esta instrucción, vamos a ir a tablero de control y vamos a ver que la instrucción que enviamos recién es esta que vemos acá abajo,
de dólar agosto 23, 10 contratos del lado comprado en este caso, a 3.48. Como ven también en esta pantalla tenemos otras instrucciones que ya estuvimos ingresando antes para ir mostrándoles también qué puedo hacer sobre cada instrucción y las distintas acciones que tengo como productor. Bueno, ahí vemos ¿qué pasó? Esta instrucción me desapareció de la pantalla. ¿Y esto por qué? Porque alguien como administrador, el trader de la mesa, accionó sobre eso, ya sea aprobando la instrucción para que se convierta en orden y vaya al mercado, o rechazándola porque consideraba que no era una instrucción o una orden que tenía que ir al mercado y por ende la podía descartar. Exacto. ¿Cómo vemos eso? Bueno, acá fíjense que tenemos el filtrado por todas las instrucciones que están pendientes de aceptación, ¿sí? El estado en el costado derecho lo vemos como pendiente de aceptación. Si nos filtramos todos, ahí empiezan a aparecer las instrucciones que fueron aceptadas o que fueron rechazadas por un administrador. Fíjense, vamos a ver, la de recién. Esta, de acá abajo de todo, fue aceptada por un usuario administrador de la LIC. Entonces, ahora, siguiendo el circuito y esa instrucción, si yo quiero ver qué pasó y cómo está en mercado, como productor voy a ir al blotter, voy a ir a las órdenes y voy a poder darle seguimiento a esas órdenes que sí ya viajaron a mercado. Algo también para destacar es, ¿por qué esta orden pudo viajar a mercado? Porque la instrucción en sí no tiene el control de riesgo pre-trade que estábamos hablando al principio, sino que el control de riesgo pre-trade y el control si la orden puede viajar a mercado o no, se da cuando el administrador aprueba esa instrucción. Entonces, antes de que la orden viaje a mercado, se va a estar realizando ese control de riesgo pre-trade y ahí viaja o no viaja, dependiendo si cumple con lo que tiene la cuenta, digamos, disponible para operar. En este caso, si nos vamos a la orden, que es la que vemos segunda, la orden viajó a mercado y está activa. Importante destacar, ¿cuándo se da el control de riesgo pre-trade del que hablábamos antes? El control de que la cuenta tenga suficiente disponible para cubrir las garantías que requiere esta nueva orden, se da en el momento en que el administrador acepta esa instrucción, que es el momento en que pasa de ser una instrucción a una orden y ahí me va a requerir los márgenes necesarios, me va a decir, puede pasar o no. Por eso esta orden, que la cuenta tenía saldo, llegó y está buqueada. Exactamente, podemos ver algunos ejemplos de rechazo, o sea, podemos ver qué pasa si un administrador, vamos a ir, por ejemplo, vamos al tablero de control. Bien, acá, por ejemplo, tenemos algunas ventas ingresadas para AL30 y para COME. Podemos, si querés, si te parece bien, les podemos confirmar y ver qué pasa en el mercado y ver por qué sucede lo que vamos a ver ahora. Podemos ver los rechazos, como les decía, podemos ver los rechazos en el blotter una vez que el administrador aprobó, si el control de riesgo no dejó pasar, no la dejó convertir en orden. Y también puede pasar el caso de que el administrador diga, esta instrucción no va a ser una orden, la cancelo o porque se equivocó el productor al cancelarla, al cargarla, o porque considero como operador que no es una orden para meter el mercado en este momento. Entonces, acá es donde vamos a ver en el tablero de control, por ejemplo, esta cancelada, la de ROFEX 20 de agosto. Ahí es donde un administrador decidió que no sea una orden. Por ejemplo, en este caso de esta instrucción cancelada, el administrador también le puede dejar un comentario por qué se rechazó esa instrucción o por qué se canceló y directamente no fue una orden que viajó a mercado. Así que tranquilamente como usuario, como productor, podría ver por qué el agente administrador me rechazó esa instrucción. Otra cosa importante acá, fíjense que Pau accionó sobre una de las líneas. Exactamente. Ahí voy a poder ver el detalle de quién me aprobó del lado de la LIC
la instrucción o quién me la rechazó y cuáles eran las condiciones o los datos de esa instrucción precargada. Exactamente. Siguiendo un poquito con las que acabamos de aceptar recién, que fueron 2 ventas, una de AL30 y otra de COME, acá las vemos filtrando el estado de todas las instrucciones, las vemos a ambas como aceptadas. Ahora bien, quiero ver qué pasó con esa orden realmente, si bien la instrucción fue aceptada, quiero ir a ver qué pasó con esa orden, esas órdenes, ambas. Fíjense, tenemos la orden de venta de COME rechazada. ¿Y esto por qué? Porque no tengo esas COME en tenencia. Ahora vamos a ver un poquito cómo se ve la cuenta, porque también es otra información que tengo acceso como productor, es a ir viendo cómo se mueve esa cuenta comitente. En este caso, fue rechazada la orden una vez que viajó a mercado porque realmente el control de riesgo pre-trade dijo no tiene stock suficiente para acusar esta venta, ¿sí? Y por el otro lado, vemos que la de AL30 es una orden que quedó activa. ¿Y por qué quedó activa? Seguramente porque tengo esos bonos en cartera como para poder venderlos. Vamos a ir a monitoreo de riesgo. Dentro del monitoreo de riesgo tengo el monitor de cuentas en donde veo el total de las cuentas que tengo asignadas como productor. Y si directamente quiero ir a ver esto de la tenencia que tenía la cuenta de AL30 o COME, directamente ingreso sobre la cuenta y me voy a ir a ver la posición que tiene esta cuenta comitente. Entonces, ahora sí podemos ver por qué COME me rechazó el motor de riesgo y me dijo, no, vos no podés vender COME. Fíjense que en acciones no tengo COME, ¿sí? Pero sí me dejó ingresar la venta, o sea, la orden viajó de AL30 que vimos que quedó activa en el bill. Importante destacar acá, el productor tiene acceso de solo lectura o de visualización a las cuentas que tiene asignadas, como veíamos en el monitor de cuentas. Solo a las cuentas que tiene asignadas. En este caso, fíjense, a este usuario le asignamos estas 5 cuentas. Otro usuario podría tener otra cantidad de cuentas o alguna de estas, y a su vez el administrador en esta pantalla va a ver todas las cuentas. Después, cuando ingresamos al resumen, como mostraba Pau antes, también va a ser de visualización, pero es para que el productor pueda ver qué tienen las cuentas que administra. Comparándolo con pantallas que hemos visto en otras oportunidades, que le hemos compartido, que le hemos mostrado en distintos webinars, es lo mismo que vería el comitente DMA en el front. Entonces, tenemos como una integridad de la información porque el control y los datos suceden en nuestra plataforma core central de OMS, donde se exponen luego los datos en los distintos fronts, ya sea la web de matriz DMA, el eTrader o la pantalla de instrucciones o del productor para ingresar instrucciones. Entonces, para unificar todo, el operador de mesa, el trader que tiene todas las cuentas asignadas, va a poder ir viendo las cuentas que van a mercado porque tiene esa cuenta también incorporada. El comitente final, si tiene acceso vía DMA, va a poder ver también las órdenes y lo que se va operando desde los distintos fronts que tenga acceso. Y el productor va a poder ingresar instrucciones vía este módulo que estamos viendo para que alguien las apruebe y se conviertan en órdenes. O sea, todos los participantes van a poder ver las órdenes que se cursan a mercado y las operaciones que se van dando. Exactamente. Déjame agregar también, Juan, que recién cuando veíamos, simplemente para mostrar y para también hacer un link con lo que estabas diciendo, recién cuando veíamos el ingreso de una instrucción y veíamos esa información a la derecha, en el margen superior derecho, de disponible y de disponible para garantías, es justamente parte de lo que veíamos recién, que se ve en el resumen de cuenta. Entonces, ¿de dónde sale esta información justamente de disponible para garantías o efectivo disponible? De ese resumen de cuenta que veíamos recién. Y también para agregar más y volver a lo que dijimos al inicio del webinar, era
¿Qué es lo necesario para la plataforma al inicio del día? Es la información que contienen los sistemas de back office que van a alimentar esta aplicación para luego que cada cuenta comitente pueda operar. Por eso también la importancia de contar con esta información, contar con los saldos, con las posiciones iniciales y con las garantías que tiene integrada cada cuenta comitente en el mercado. ¿Te parece que sigamos con el tablero de control? A ver qué otras acciones puedo realizar siendo agente productor. Fíjense, acá nos quedaron varias instrucciones todavía pendientes de aceptación, fueron instrucciones que fuimos ingresando nosotros, y como habíamos visto antes, nosotros podemos accionar sobre la línea de la instrucción, en este caso, bueno, acá tenemos una compra de Galicia. En este caso, ¿qué puedo hacer? Tranquilamente puedo venir acá y puedo editar el precio. Por ejemplo, que no quiero comprar a 900, quiero comprar a 890. Fíjense que cambiando el precio y editando, directamente modifico la instrucción y me va a quedar la instrucción cargada por el precio modificado. Entonces, un agente, el usuario administrador que venga a probar esa instrucción, directamente ya la va a ver con el precio 8.90 y la puede aprobar o rechazar, dependiendo de lo que quiera, lo que considere. Otra cosa que puedo hacer dentro del tablero de control es decir, bueno, no, esta instrucción que metí acá no va. Mejor la cancelo. ¿Sí? Entonces, directamente sobre la crucecita, indico que quiero cancelar la instrucción, confirmo y la instrucción directamente no le aparece más ni al usuario productor ni al usuario administrador. O sea, mientras la instrucción esté en un estado pendiente de ser aceptada, el productor tiene acción todavía sobre esa instrucción, modificándola o cancelándola y cargando una nueva. A su vez, así como el productor vía este módulo no puede accionar y que la orden vaya a DMA, o sea que no tiene acceso a DMA, sino que las órdenes caen, las instrucciones caen en este tablero para luego convertirse en órdenes, también tiene la forma de pedir que le cancelen órdenes que están vivas en pantalla. Exactamente. Pero algo importante ahí que yo dije es pedir que cancelen órdenes que están vivas en pantalla. Entonces, ¿dónde vemos las órdenes activas? Como veíamos antes en el blotter. Y acá es donde, si la orden está activa, puedo accionar sobre ello. En este caso, por ejemplo, vemos esta orden activa de dólar agosto y yo como productor considero que no quiero que siga en mercado esta orden activa y digo, bueno, voy a pedir la cancelación de la orden. Entonces, directamente con la crucecita desde el blotter, envío una instrucción de cancelación. ¿Qué significa eso? Que si me voy al tablero de control, voy a ver que tengo un registro nuevo, una instrucción enviada nueva, con un estado de pendiente de cancelación. Significa que yo pedí que una orden que está activa en mercado la cancele el administrador. Entonces, ahí sí, cuando el administrador acepta esa instrucción, voy a ver la instrucción que fue aceptada, acá, ¿sí? Y si me voy al blotter órdenes, también puedo revisar esa orden que quedó como cancelada. Resumiendo y volviendo al menú disponible o para ver qué menús tiene disponible un productor y qué menús tiene disponible un administrador. Por supuesto que los del productor van a ser muchos más acotados y con determinados accesos sobre los cuales accionar, mientras que el administrador u otros roles que también tienen potestad sobre la aceptación o la cancelación de instrucciones. Yendo al monitoreo de riesgo, tener en cuenta que el monitor de cuentas, si me voy al monitor de cuentas, voy a ver solo las cuentas que el productor tiene asignadas. Si me voy al módulo de instrucciones, voy a ver que tengo las dos opciones, tanto la de ingresar instrucciones como la del tablero de control, para ver qué de eso que ingresé algún administrador me fue aprobando, y el seguimiento desde el blotter de las distintas órdenes u operaciones
que se vayan ejecutando, que a eso nos fuimos, si te parece poco entramos ahí al plotter, y vamos a ver que hay operaciones de las cuentas que como productor yo tengo asignadas. Exactamente. O sea, las órdenes que ya machearon en el mercado las voy a empezar a ver en el plotter de operaciones del día. Y a su vez, si me voy al resumen de alguna de estas cuentas, voy a poder ver que la posición va modificándose en base a lo que se subió inicialmente a la plataforma, junto a lo que se fue operando. Bien, me parece que estaría bueno también si salimos de este usuario, como para cerrar también un poco la idea de el tablero de control e instrucciones y las acciones que tiene el usuario productor versus un usuario administrador. Creo que ya Sí, creo para que cerrar un poco la idea y para ya entrar a las preguntas que puedan llegar a tener, podemos mostrar saliendo. vamos a salir y vamos a entrar Claro. para que vean el detrás de escena, de que no sea solo la foto del productor, sino también que sepan desde el lado del administrador qué más hay o cómo se hace para probar. Podemos ver alguna de estas para que vean qué opciones tiene el administrador a diferencia de lo que les mostramos del productor. Quiero que vean que acá en instrucciones en tablero de control, como acciones, yo como productor tengo solamente una crucecita. Vamos a salir y vamos a ver qué ve un usuario administrador. Fíjense que, como decíamos antes, también como administrador empiezo a tener un montón más de opciones de menú, ¿sí? Disponibles. No es el caso, no vamos a entrar en detalle de cada una, pero sí para que se tenga la idea presente. Y si me voy a tablero de control como administrador, fíjense que como acciones tengo tanto la crucecita como también la posibilidad de aprobar la instrucción. Entonces, lo que estábamos haciendo recién es, como yo tenía logueado y estoy compartiendo el usuario directamente productor, Juane como administrador me estaba aprobando las instrucciones y como desde acá mismo, desde el mismo tablero de control con otro usuario administrador, con el tilde de aprobar, directamente estaba aprobando esas instrucciones y nosotros veíamos cómo se movía. Así que bueno, un poco era para que les quede la foto completa y hacer ese comentario, que lo vean que comparten, digamos, la misma información, solamente que uno tiene más posibilidad de accionar sobre la instrucción que otro. Bueno, esto fue todo. Si les parece, volvemos a la parte de las consultas. Dejamos abierto a Martín también para que modere. La verdad que buenísimo. Buenísimo, súper claro. Bueno, les paso algunas preguntas. Acá me consultan que no les queda claro si el cliente ve si tiene crédito de márgenes para operar, por qué manda la orden y se entera por qué viene la orden de rechazo. O sea, si se Voy a entera intentar contestar con lo que entendí de la consulta. El productor, como les decíamos, tiene acceso a ver la cuenta y a su vez a cargar la instrucción. Eso está bueno que para comentárselo, puede tener las dos solapas abiertas con el mismo usuario, no hay problema con eso. Ahí lo que va a hacer es, por un lado va a poder ver el resumen de cuenta y va a cargar la instrucción en base a lo que tiene, pero como les decíamos, no deja de ser una instrucción. No hay todavía control de riesgo. El control de riesgo se da en el momento en que alguien la aprueba y se convierte en una orden, y ahí es cuando sucede el control de riesgo. ¿Qué puede pasar? A lo mejor el productor está cargando órdenes y el cliente también está operando esa cuenta y se consume todo el saldo porque la está operando. Y el productor dejó de ver el resumen de cuenta y carga una instrucción. Cuando el trader o el ALIC la aprueba, ahí es cuando sucede el control de riesgo y sí se va a enterar del rechazo el productor desde el blotter, porque ya es una orden y ahí se ven los rechazos. Ok. Alexis pregunta, ¿un control de órdenes generales para perfiles de operadores? O sea, si hay un control de órdenes generales para perfiles de operadores. Sí, mismo en el blotter que veíamos recién, blotter de órdenes, si el operador tiene acceso, puede tener acceso tanto como administrador o como visualizador también, y poder ver justamente las
órdenes de todas las cuentas que tenga relación o que tenga asignada ese usuario. Tranquilamente se podría Y hacer. por otro lado, seguramente si ese operador tenga un e-trader abierto, con todas las cuentas asignadas o con muchas cuentas asignadas, y si se convierte en orden o si se opera, él lo va a ir viendo, buqueándose en el book de e-trader, en esa vista. Tal cual. Bien, ok. Y después pregunta si hay alguna configuración que me permita saber si se rechazó alguna orden. Va a tener el rechazo en el blotter de órdenes, el rechazo de las órdenes. Tanto el productor como el que administra. Bien, ok. Después también les comento que si hay algunas preguntas que quieran hacer post-webinar, pueden escribir a comercial@primary.com.ar. También les vamos a estar pasando respuestas sobre cualquier consulta que tengan. Otra consulta, ¿el cliente cuenta con un usuario para cliente para cargar instrucciones? No, ¿el cliente cuenta con un usuario para cliente para cargar instrucciones? Entiendo que hace referencia a si la plataforma, o sea, se le puede dar a algún cliente para que cargue instrucciones, sí es posible, le asignás una cuenta y sería posible darle un usuario con rol productor con una o N cuentas. Eso es lo que les comentábamos. Puede tener varias, puede tener una. Bien. Otra, ¿el comitente ve lo que operan sus productores? ¿En dónde? El comitente, si tiene acceso a DMA, si tiene acceso a algún front de negociación, tranquilamente va a ver lo mismo que, o sea, toda la operatoria de esa cuenta se va a ver en ese front de negociación. Si un productor está operando, el comitente podría verlo desde algún front de negociación. Y mismo desde el front de negociación, podría también operar ese comitente. O no, dependiendo, digamos, qué configuración se le haya dado a ese usuario en ese caso. Bien, después los productores ven todas las cuentas de los ALIX. No, eso era lo que habíamos hablado al principio. Claro, exactamente. Solo ven sus cuentas asignadas. Exactamente, en eso hicimos foco y creo que siempre está bueno que quede, que se aclare y que quede claro que el productor va a ver solamente las cuentas que tenga asignadas ese usuario. No va a ver todas las cuentas de la ley. Así que está bueno. Bien, después la pregunta, si distintos productores pueden operar la misma cuenta. Sí, eso lo habíamos comentado al principio. Lo habían comentado ustedes al principio. Ahí tengan en cuenta que los distintos usuarios pueden tener asignada una misma cuenta. Un usuario de Martín que sea DMA puede tener asignada la cuenta como DMA, en el rol DMA, para que él la opere, por ejemplo, desde el front matriz. Y con Pau podemos ser los dos productores o comerciales que operamos la cuenta de Martín y los dos la tendríamos asignada en nuestro usuario. Exactamente. Después acá preguntan, ¿tienen ya desarrolladas APIs para los distintos sistemas de back office para cargar la info? Para cargar la info sí. Al inicio del día, entiendo que hace foco al inicio del día para cargar las posiciones, los saldos, las garantías. Hay una API disponible, el OMS tiene APIs disponibles para integrar esa información, así que la respuesta es sí. Hoy ya Matrix funciona con los distintos sistemas, con los principales sistemas de back office que hay en el mercado. Y después, ¿hay control de riesgo? Sí, hay control de riesgo. Sí, como veíamos en la presentación, el control de riesgo sucede cuando el administrador aprueba la instrucción y ya viaja la orden a mercado. Es decir, antes de que viaje la orden a mercado, sucede el control de riesgo previo. Bien. O sea, acá lo que pregunta es si tengo segmentados los clientes y se pueden operar en los distintos mercados los clientes, o sea, si pueden no operar, limitar la operatoria de mercado de instrumentos en la De las plataforma. distintas cuentas. Ahí, como les comentábamos, una de las características es posible crear grupos de cuentas y asignarle algún perfil en el cual yo puedo decir solo opera futuras opciones y que no opere instrumentos de renta fija o renta variable o viceversa. Puedo ir segmentando por tipo de instrumento para asignarlo a determinadas cuentas. Bien, perfecto. Bueno, chicos, no tengo más preguntas. La verdad que Bueno, buenísimo. Martín. Cumplimos con el tiempo, 45 minutos, impecable. Como les decíamos, pueden continuar haciendo preguntas enviándolas a comercial@primary.com.ar
y vamos a estar compartiendo esta presentación y este video a todos los asistentes del webinar. Así que muchísimas gracias y bueno, nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias, Pau, muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Chao.